Buenas, ¿qué tal? Bendiciones, mis hermanos. Estamos contentos, agradecidos con Dios de poder estar bien, estamos bien y vamos a seguir estando bien porque el Señor está con nosotros. Queremos continuar bendiciendo su vida, queremos fortalecerle en el espíritu. Queremos que sea la palabra de Dios quien pueda hablarnos en este tiempo y pueda edificar, fortalecernos, afirmarnos cada vez en Cristo Jesús, que ese es el objetivo. Les saludamos, amados hermanos de la iglesia, la congregación, Dios es bueno. Queremos expresarles que en todo esto hemos aprovechado bien el tiempo y sabemos que el Señor cada día nos enseña muchas cosas. Así de que queremos que juntos podamos leer algunos pasajes de la Biblia en que Él sea el Espíritu Santo quien nos permite interpretarlos y poderlos eh, anunciar de la manera correcta, porque de eso se trata. Es la escritura y es la palabra la que nos enseña, la que nos afirma, la que nos establece y es la que cada día nosotros tenemos que anhelar el poder conocer la palabra, conocer la escritura. Y en este momento quiero dirigirme a ustedes y que juntos podamos leer unos versículos de la Biblia que le encontramos en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Dice Juan: hijitos míos, estas cosas quiero escribírselas, estas cosas quiero decírselas para que no pequen. De entrada Él nos dice para que no pequen, pero dice, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Por mucho tiempo la iglesia ha malinterpretado este pasaje y pensamos que todo cristiano, todo hijo de Dios, tenemos vía libre para pecar, por lo que el apóstol Juan dice en este versículo. Pero cabe recalcar algo, que todo cristiano hijo de Dios tiene que confesar sus faltas a Dios, porque fallamos a Dios. La confesión no da licencia para pecar. Lo cierto es que el pecado debe ser conquistado mediante el poder del Espíritu Santo. O sea, que mientras nosotros entendamos que en esto no es que nosotros somos fuertes, no es que nosotros solos podemos vencer. Hay que decir algo muy importante. El pecado ya nos enseñorea de nosotros. El pecado no es nuestro Señor. El pecado no es nuestro Rey. Pero sí hay que decirlo, que el pecado sí es nuestro enemigo. Y Él va a querer estar allí para que nosotros divaguemos y para que nosotros caigamos en un montón de situaciones que desagradan y que descontentan a Cristo, a nuestro Padre. Pero dice este verso: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si nosotros pecamos, abogado tenemos. Y repito, esto no es una puerta abierta para que nosotros pequemos. Dice el verso 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo, o sea, aquellos que por la gracia y misericordia de Dios se van a rendir a Él o ya se rindieron a Él. También Él es nuestro abogado. Y dice el verso 3: y en esto dice, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Qué importante esto. Y dice el verso 4: el que dice,
yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hay que notar algo muy importante, amados hermanos, y es que si decimos que le conocemos, si decimos que guardamos sus mandamientos, nosotros tenemos que estar claros de que guardamos también su amor, que guardamos lo que Él nos ha enseñado desde el inicio. ¿Y qué nos ha enseñado? Nos ha enseñado sus mandamientos y cómo conducirnos en esta tierra como hijos de Dios. Dice el verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios. Se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. O sea, mediado nosotros conocemos las escrituras, mediado nosotros escudriñamos la palabra, vamos conociendo el amor de Dios. Pero me gusta mucho el verso 6 y dice, el que dice que permanece en Él, escuche, debe de andar como Él anduvo. Entonces alguien puede decir, pero es difícil porque Él era Dios. Sí, pero era 100% hombre. Pero de la manera que nosotros podemos andar como Él anduvo, no es en nuestras fuerzas. La vida de obediencia de Jesús es el modelo a seguir de todo hijo de Dios. Para todo hijo de Dios, los que somos cristianos, deberíamos vivir como Él vivió, en vista de que poseemos la presencia y el poder de Dios y del Espíritu Santo en nosotros. De la única manera que nosotros podemos permanecer y andar como Él anduvo, solamente es por el Espíritu. No es en nuestra fuerza. Usted y yo no podemos ver las cosas espirituales desde un punto de vista natural. Si nosotros no dimensionamos la palabra, si nosotros no permitimos que sea Él quien nos enseñe y nos muestre cómo debemos de andar, va a ser imposible. Por eso la primera carta, la segunda y la tercera de Juan realmente es el termómetro, realmente es el escáner para cada hijo y para cada hija de Dios, para saber si verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo y realmente queremos hacer y cumplir lo que Él dice. Y quiero leerles otro pasaje y me quiero saltar al versículo 15 y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire qué delicado. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La característica real de un hijo de Dios es que obedece todas las cosas de este mundo y el amor de Dios, el Padre, está en él. O sea, la característica real de un hijo de Dios es que aborrece todas las cosas que están en este mundo. Y el verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire qué importante es esto que estamos hablando, porque dice que todo lo que proviene del mundo no tiene que estar en sintonía con nosotros, porque todo lo que viene del mundo es contra la voluntad de nuestro amado Dios. Por eso es importante, amada iglesia, que nosotros conozcamos las escrituras, que nosotros podamos profundizar en ellas para que podamos nosotros estar firmes, dice la palabra, en el día malo. Porque, repito, el verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, escuche, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y sabe qué, hermanos? El mundo y sus deseos y sus deleites pasarán, pero el que hace la voluntad del Padre va a permanecer para siempre. ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿O es que ha influenciado más las cosas de este mundo que lo que Dios ya depositó en cada uno de nosotros? ¿Cómo se comporta usted cuando nadie lo mira? ¿Todavía lo deslumbra el ver las cosas de este mundo? ¿Las cosas de la carne? Nosotros tenemos que hoy autoevaluarnos delante de Dios. ¿Cómo está usted en lo que está pasando como familia, en la economía, en su hogar, con sus hijos, con su cónyuge? ¿Qué está pasando? Pero dice, el mundo pasarán y sus deseos. Todo va a pasar. Pero ¿sabe lo que no va a pasar? Es hacer la voluntad de Dios. Porque los que hacemos la voluntad de Dios permanecemos para siempre. Y dice el verso 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Es importante. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Qué importante es esto. Y dice el verso 25, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Sabe cuál es? La vida eterna. Hermanos, no hay nada más hermoso, no hay nada más valioso en esta vida, en esta, que podamos nosotros entender que tenemos vida eterna. Por eso dice, todo va a pasar, menos los que hacemos la voluntad de Él. Y dice el verso 26, estamos en primera de Juan, capítulo 2, versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Escuche, repito, os he escrito esto sobre los que os engañan. Ese es el asunto, que hay muchos que se prestan para engañar. Pero dice el verso 27, que es puntual. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ellas os ha enseñado, permaneced en él. Mire qué importante lo que dice este verso. Pero la unción, dice, que vosotros recibisteis de él. O sea, también muchos en su momento hemos malinterpretado este verso porque hemos creído y pensado de que no, que nadie tiene que enseñarme, no. Dice Juan, no niega la importancia de que hayan maestros capacitados en la iglesia, pero es el Espíritu Santo de Dios, es el que guía al creyente a toda la verdad. Cuando Juan está diciendo, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. O sea, amada iglesia, está dando a entender de que lo que nosotros tenemos es a Cristo mismo, es al Espíritu Santo, y todo ministro de Dios que habla tiene que hablar por el Espíritu. Si no hablamos por el Espíritu, nosotros no podemos edificar a la iglesia, porque que quede establecido que no son los hombres,
que no es el pastor, que no es el maestro, que no es el evangelista, que no es ninguno de los que menciona en Efesios de los 5 ministerios. No, no, es el Espíritu Santo a través de cada ministro el que tiene que hablar. Por eso es importante que nosotros conozcamos las Escrituras. Y quiero ir concluyendo, pero es importante que yo concluya con la lectura de estos versículos porque esto es lo fundamental de lo que queremos transmitir en esta hora. Y dice el verso 28, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Dice el 29, perdón, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Oiga bien, si usted es justo, si yo soy justo, somos de él. Y salto de un solo al verso 3, al capítulo 3, y dice 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida, nuestra relación con nuestro Dios? En tiempos como los que estamos viviendo es donde se manifiestan los que son de Dios, los que amamos a Dios. ¿En qué usted y yo estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué usted y yo estamos convencidos de que Él es nuestro Dios y nuestro Señor? Dice ese verso, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Seamos realistas, amada iglesia. ¿Cómo andamos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de aquel que nos creó? ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a ceder a muchas cosas que están en este mundo? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en él. Si usted y yo todavía amamos las cosas de este mundo, hay un grave problema que hay que arreglarlo. Ahí donde usted está, reflexione por un momento y démonos cuenta si todavía nosotros amamos las cosas de este mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del mundo, de Dios, provienen del infierno. Si usted todavía se deleita en muchas cosas de la vieja naturaleza, si usted todavía no ha entendido que ya nació de nuevo y es hijo de Dios y tiene que vivir y andar como Él anduvo, no es en nuestras fuerzas. Yo estoy seguro que usted ha estado luchando en sus propias fuerzas, pero sabe que hoy es un buen día para iniciar, no en mis fuerzas, no basado en el recorrido o los años que tengo de ir al culto, de ir a la iglesia. No, no se equivoquen. Las buenas personas no van al cielo. No se equivoque que hay muchos que son muy fieles al culto, son muy fieles a los hombres,
pero son infieles a Dios. No trate usted de engañarse a sí mismo. Repito, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y sabe qué? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta pandemia va a pasar. La situación que usted está viviendo va a pasar. El conflicto matrimonial va a pasar. El momento difícil va a pasar. Pero ¿sabe qué? Los que hacemos la voluntad de Dios permanecemos para siempre. Yo oro y pido a Dios que la iglesia de Jesucristo nos afirmemos como nunca antes nos habíamos afirmado. Que miremos que las cosas eternas tienen mayor valor y mayor peso en nuestro corazón y en nuestro espíritu. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque si nosotros todavía estamos amando al mundo, Dios tendrá que arreglar algo con nosotros. Le fortalezco en esta hora. Y mi deseo vehemente es que la palabra pueda hallar cabida en cada uno de nosotros. Y que hoy más que nunca podamos afirmarnos en Cristo y amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Así es de que estaremos siempre en contacto, pidiendo a Dios que podamos actuar en Él y no en nuestras fuerzas. Amada iglesia, se le ama, se le fortalece en esta hora, pero quiero cerrar este tiempo diciéndole, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios le guarde, Dios le proteja, el Señor esté con cada uno de nosotros, pero sobre todo, hoy hablamos que la paz de Cristo mora y está en cada uno de nosotros. Y recuerde, Dios es bueno. Bendiciones.